Te damos la bienvenida a Raíces Chilenas de las Matemáticas, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del nacimiento de la investigación matemática en Chile. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde conversaremos con destacados matemáticos y matemáticas que fueron testigos privilegiados de esos momentos históricos. Prepárate para adentrarte en una mirada única y profunda sobre el surgimiento de esta disciplina en nuestro país. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, estudiantes, profesoras, profesores, colegas. En este día nos acompaña el profesor Rolando Pomareda. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él es profesor de Estado del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y es doctor en matemática de la Universidad de Ohio State en los Estados Unidos. Así que en este nuevo episodio de este ciclo Raíces Chilenas de la Matemática, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Rolando. Muchas gracias, muchas gracias. También me encanta. Recordando. Yo he entrevistado ya como a 4 o 5 personas, pero es el primer entrevistado que me hizo clase a mí directamente, así que es un gusto especial tenerte aquí hoy día. Entonces, este ciclo se trata esencialmente como de recuperar una historia de los comienzos de la investigación matemática en Chile, que yo la ubico más o menos como a mediados de los 60, por ahí. Entonces, quisiera que nos contarais tú, Rolando, cómo fue tu época escolar, cómo llegaste al PEDA, por qué decidiste ser profe y no irte a otras carreras que enseñar la matemática. Como en los comienzos. Bueno, inicialmente yo de muy joven quería ser profesor de matemáticas, de la escuela secundaria. Yeah. Quería ser. Había tenido experiencia muy buena con algunos chicos que conocía y nunca quise estudiar otra cosa que no fuera eso. Y en nuestro término de las actividades estudiantiles de la secundaria, en ese momento era secundaria, 6 años, ya, y del Instituto Nacional, nos encontramos, después de haber dado el bachillerato, me encontré con la situación de que prácticamente el 90% de mis compañeros, que estábamos en la letra F, que era de los de matemáticas, se iban a ingeniería. A la escuela de ingeniería de la Chile, a esta institución. Y éramos 4 alumnos que lo que queríamos junto conmigo, o sea, yo era uno de los que quería entrar al pedagógico, a estudiar para ser profesor secundario en ese momento. Que en esa época también era de la Chile, el PEDA. Sí, sí, era una de las facultades. No es como ahora que está en la parte de la parte pedagógica, principalmente emigró a la UNCE, Claro. ¿ya? Y en la Chile posteriormente cuando aparece la carrera de profesor. Pero en ese entonces quería ser profesor de matemáticas. Y tuve la suerte, diría yo, porque que coincidió el ingreso a al Instituto Pedagógico, coincidió con cambios en la Universidad de Chile, en donde el profesor voy a hablar de los profesores, pero los profesores de matemática eran profesores de matemática y física en un programa común, química y biología, ya historia y geografía, de ese tipo de cosas. Pero el año 61, ya fue al ingreso, se creaba profesor de matemáticas, profesor de física, profesor de química, con la idea de que la formación fuera más fuerte, pensando ya más en cambios dentro del programa de la enseñanza en el colegio, y había entonces que dedicarle más tiempo. Y como era un programa nuevo dentro de la universidad, también habían profesores nuevos que llegaron a trabajar al instituto. Y una suerte, yo diría, porque realmente alguien que era en ese momento sobresalía, era el profesor Abuabuad, César Abuabuad, Abujatum. ¿Ya? Y él me hizo clase, así como pasa a veces, todos los años, de los 5 años que duraba la carrera. ¿Ya? Entonces, era un programa nuevo que tenía programas nuevos, con objetivos nuevos,
no solamente ir a hacer clases al liceo, sino que, por último, llegar a hacer clases a niveles intermedios, primeros cursos en la A nivel universidad. terciario. A Claro. nivel terciario. Yeah. Por lo tanto, estaba bien con lo que yo quería. Claro. ¿Ya? Y así fueron sucediéndose los años. Y recuerdo que al final del tercer año, ya muchos de los compañeros que tenía allí en el curso de matemáticas estaban trabajaban Daban haciendo clases. Yeah. Yo había tenido una experiencia que había querido ir, pero era flacucho, chico, no era. Y el profesor, al colegio que fui, me dijo: no, usted parece, Claro. usted parece Parece alumno. Claro. Así que no, tiene que esperar un rato para hacer Claro. clase. Okay. Me quedé sin. ¿Cómo son las casualitas? Claro. Entonces dije: estoy frito, tengo que hacer mi carrera primero, porque en los liceos no podían contratarte porque no tenías título. Entonces costaba mucho más. Bien. El asunto fue que en el tercer año había que tomar ya una decisión, y en eso un profesor, César Aguad, llamó a dos alumnos con los cuales él quería trabajar. Uno era Camilo Quesada, Camilo, claro. lo conociste, y yo. ¿Y Camilo Pero- era de tu generación? Sí, Era fuimos compañero. Exacto. compañeros Ya. de curso de pedagogía. Ingresamos al mismo curso, MFQ. Pero el mismo primer año. año era común, me decía. El primer año era común, Entre para química, matemática, física y química. física. Los biólogos estaban por otro Los lado. biólogos estaban por otro lado. Ya. ¿Ya? Pero ya en el segundo año ya los matemáticos estudiaban matemática. matemática. Física, nos la veíamos ya porque habíamos visto lo básico, en caso de que tuviéramos que algo saber de física para aplicar las matemáticas. Pero como te digo, en el tercer año ya habíamos tenido la experiencia de 2 años con cursos especiales de matemática para matemáticos futuros. Ah, ya. ¿Ya? Porque en eso pensaban los Claro. profesores. ¿Ya? No existía la facultad de ciencias como tal, con su carrera de matemáticas. Pero sí habían, paralelamente, cursos de la Universidad de Chile que se realizaban en la Escuela de Ingeniería. ¿Cursos ¿Ya? de qué tipo? Cursos de matemáticas puras, un curso de variable compleja, profundo, más que... ¿Para quiénes? Para los ingenieros Ya. que querían estudiar, que querían especializarse en matemáticas. Ya. ¿Ya? Estaba el profesor Sadak, el profesor Beaverstein, Ya. ¿ya? Y algunos nos interesaba querer aprender más y veníamos a esos Venían cursos. para acá. Conocíamos eso. Ya. Como te digo, la Facultad de Ciencias no se creaba, pero había una actividad especial, había un instituto Claro. de matemáticas que le llamaban acá, Sí. ¿ya? En el cual había entrado Oscar Barriga. Oscar, sí. Oscar Barriga era de ese instituto. Y otros más. Jorge Soto también estaba en los primeros cursos de la Facultad de Ciencias en un momento dado, cuando yo estaba en cuarto. Pero Ahí- cuando ya era Facultad de Ciencias. no, todavía no. La Ah. Facultad de Ciencias apareció solamente el año 66 o 65. Ya. El año 65. Yo había Entonces partido el Jorge año. partió estudiando aquí. Partió estudiando en un programa de matemáticas de la Universidad de Chile para estudiar matemáticas puras, Que funcionaba acá. que funcionaba acá. Ah, ya. ¿Ya? Y al poco tiempo después se fueron, porque había que buscar un lugar, irse a la Facultad de Ciencias en Las Palmeras. Ya. ¿Ok? De hecho, también tuvieron unas clases junto con nosotros, los del pedagógico. No sé si le conoce, hay una especie de teatro, un anfiteatro ahí. Ahí hacía clases César Abogado. Ya. Y ese curso era los dominios ideales principales, estructuras. Me acuerdo mucho de ese curso porque éramos 4 alumnos. ¿Quién era? Camilo Quesada y yo por parte del pedagógico, y Jorge Soto y Vidaurrázaga Sí. por parte de... Sí. Ellos dos aparecen como los dos primeros licenciados de la Facultad de Ciencias. Así es, Ah, ok. así es. Ellos quedaron allí con esa Ya. situación. Ellos comenzaron a tomar cursos avanzados desde el primer año. Claro. Y Jorge Soto venía del Instituto Nacional, tenía buena formación básica, entonces... ¿Tú conociste al Jorge de instituto o no? En el instituto no, No. él era menor que yo 2 años. Ya. Así que él estaba en cuarto cuando yo estaba en sexto. ¿Y te acordáis de alguien de matemáticas del instituto? Aparte ¿Estudiante? de Patricio González, que ¿Pato vino, González? Pato No, González. pero que tú lo hayáis conocido Que yo durante le haya la época de conocido. estudiante. No, ninguno. No, ninguno. No. Si éramos 4 alumnos que queríamos ser profesores, los demás Ya. se fueron a ingeniería, Ya. todos. Entonces, Pero
Pero tú lo conociste a Servet, por ejemplo, en el instituto. No, no le No, conocí. ya. No, él de bastante menos años que yo ya estaba, seguramente fue el 65 cuando él debe haber Ya, salido, ya, yo ok. ya estaba saliendo de la Ya. parte pedagógica. Bueno, el asunto está en que en el tercer año, al final del tercer año, Abouad, César Abouad, que se dedicaba a los cursos de álgebra, le preguntó a Camilo Quesada y a mí qué interés teníamos hacia el futuro. Ya. Porque por algo estábamos estudiando en el pedagógico, pero parecía que no nos gustaba mucho la pedagogía y ya nos habíamos estado cambiando. Y la respuesta, tanto de Camilo como mía, fue, no, queremos hacer más matemáticas. Yes. Excelente, dijo, ok, porque yo los voy a nombrar como ayudantes. Ya. Van a ser ayudantes míos en los cursos básicos. Y por lo tanto también van a tener que ir a la escuela de ingeniería donde se dictan unos cursos para una carrera de instituto de matemáticas. Era bien, todavía no estaba en la facultad, como te digo, entonces oficialmente no estaba, pero existían alumnos estudiando matemáticas, tal como habían estudiando física y otros estudiando biología, existían estos tipos de alumnos. Y ya, pues entonces tenemos que ponernos a la altura de ellos. Obviamente la diferencia de formación en el pedagógico comparada con la que tenía este otro grupito especial, Claro. ya era distinta, era muy, muy diferente. Pero Aperramos. aperramos, nos fue bien, tomábamos cursos avanzados y aprendíamos cosas. Así que el año 65, cuando terminamos nuestro quinto año... Pero antes que termine la pedagogía, ¿quién eran tus profes aparte de don César en el PEDA? A ver, por parte del álgebra, él tenía como profesores auxiliares a Wilfredo Reyes, Sí, lo conocí. Canterbury. Wilfredo Reyes era uno de ellos. Después tenía... Que era esposo de Yuri Haraguchi. El esposo de Yuri Haraguchi, cierto. Después teníamos Marín en la parte de análisis, Pedro Morales en la parte, eran dos. Marín era mayor y Pedro Morales era su profesor auxiliar y se dedicaban a la parte del análisis. En la parte de geometría teníamos a Sepúlveda, que nos hacía el curso básico de geometría analítica. Y después habían cursos de geometría de una profesora, Wacol D'Antoine. ¿Ella te hizo clase a ti? Ella me hizo clase a mí. ¿Ya? Y había otro profesor más, ¿cuánto se llama? Que él hacía la clase de geometría euclidiana en el tercero o cuarto año. Cuarto año. ¿Ya? Era un curso de geometría donde seguimos libros donde no había ningún dibujo, era geometría euclidiana. Bueno, no me gustaba mucho la geometría en ese momento, viendo así. Yo había estudiado según estos libros básicos de geometría, que traían problemas difíciles en la enseñanza básica. Ya no me acuerdo en este momento del nombre, pero buenos libros. Pero no importa, ya nosotros estábamos decididos a estudiar la parte de álgebra, seguir la ruta sugerida por... ¿Y te acordáis de cómo se llamaban tus cursos de matemática en el PEDA, aparte de los que ya mencionaste? ¿Cómo se llamaban los cursos? Sí. Bueno, había geometría analítica 1, geometría analítica 2, un análisis 1, un análisis 2. Había el curso de álgebra, álgebra abstracta, teoría de números y álgebra clásica. 3 cursos. En el álgebra moderna, que hacía Abouad, bueno, la verdad que él hacía casi prácticamente todos los cursos, veía el aspecto moderno y en la álgebra clásica ecuaciones. Yo te diría que casi un curso de álgebra entero lo tenían en horarios distintos para que... Nunca he tenido la razón, pero así estaba separado. ¿Ya? Oye, Rolando, ¿y cuál era la formación de don César? La formación de él había sido estudiado pedagogía en los años 40. Le había ido muy bien. Hacía clases en la escuela de ingeniería. Se vino a Estados Unidos a sacar no sé si era sacar un doctorado, nunca lo supe eso, pero sí a trabajar en un programa de doctorado aquí en Estados Unidos. Por 2 años tuvo permiso. A lo mejor alguien pensaba que en 2 años se podía sacar. Fue a trabajar allá un rato. Claro. Sí. No me acuerdo en este momento en qué universidad. Él estaba escribiendo una tesis
y lo mandaron a buscar. De vuelta. De vuelta, véngase a Chile. Ya. Tiene que hacer cursos y tiene que hacer estos cursos del plan MFQ, el que me ha Ok. tocado a mí. ¿Ya? Entonces dijo, pero yo estoy escribiendo mi tesis. No, pero véngase. Sonar. Después la escribirá, después se verá, y además no es tan necesario, entre comillas. Y yo después con el tiempo vine a saber lo que era la tesis que él había escrito y la presentó a un grupo más chico, reducido de alumnos que éramos. Ya. ¿Ya? Pero nunca tuvo ese interés, nunca fue forzado que para ser profesor en la Universidad de Chile tenía que tener el grado de doctor. Si lo tenía, bien. Si no lo tenía, no lo tenía nomás, pero era capaz de hacer las cosas. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, Aguaguá tenía prestigio en la escuela de ingeniería. Creo que le hizo clase, o fueron con discípulos, algo así, con Almendra, Domingo Almendra. Sí. ¿Ya? Pero él también tenía mucha influencia con la gente de la UTEM, de la Universidad Técnica, Ok. la UT, Sí. La actual USACH. Técnica del Estado. Y ya, entonces, tenían muy buenas relaciones con ese grupo. Y había gente que había ido a sacar el doctorado, por ejemplo, Jaime Michelo, fue a sacar el doctorado a la universidad en Washington, el estado de Washington. Y él estaba volviendo el año, ponle tú, el año 65, venía ya con su doctorado. Él era de la escuela aquí de ingeniería, aquí Claro. trabajaba él. Pero nunca terminó, parece que no le ofrecieron nunca algo que le atrayera y bueno, simplemente se quedó en la Universidad Técnica del Estado y hizo su carrera allá. Sí. Y Y parece que fue muy importante en el LAM, ¿no? muy importante, muy importante. Y de las profesoras de Guacol d'Antoine tenía un papel, tenía una influencia la señora Guacol d'Antoine, pero era profesora, no era graduada y todo, pero era importante en la facultad, en la formación de mucha gente. Sí. ¿Ya? Y el año 65, que terminamos los estudios, nos graduamos en primera semana de enero, entregaron los títulos, recuerdo, la Escuela de Ingeniería de esta facultad nos invitó a Camilo y a mí a participar como profesores auxiliares de cursos. Por ejemplo, yo fui a profesor auxiliar de profesor Cortés, que él se dedicaba a la geometría vectorial acá. Y había otros profesores jóvenes que había que hacer el papel de profesor auxiliar. Pero con el entendido de tomar cursos de perfeccionamiento, de profundización. ¿Y cómo llegaste cómo te invitaron? ¿Quién te conocía? ¿Cómo fue el contacto? El contacto para hacer eso Sí. fue de la escuela de del pedagógico, Aguagual, conocía a Raúl Bravo. A Raúl Bravo. Raúl Bravo Flores, me acuerdo bien de este. Muy buen profesor, muy dedicado a sacar gente, y con ellos nos venimos para acá. Bravo está vivo. ¿Está vivo? Sí, tiene como 91 años, vive en Hawái. En Hawái. Hawái, sí. Alguna vez, la última vez que vino acá, estuvimos juntos, nos encontramos ahí. Y quiso venir el año pasado, en el mes de mayo, abril o mayo del año pasado, y tuvo un accidente en el aeropuerto. ¿Allá o acá? No, allá. De Hawái, estaba en California, y no sé si se cayó él y la señora, o sea, cuando se cae la esposa, se cae uno, porque siempre anda de la mano. Y le fue muy mal, entonces no llegaron a Chile en esa oportunidad y se tuvieron que devolver. Pero sé que está bien ahora físicamente. Entonces, bueno, Raúl Bravo hacía los nexos con estos Beaverstein, profesores que estaban aquí en la Escuela de Ingeniería y trabajaban con nosotros. Y nos tuvieron como el año 66, y en la fines del año 66, porque estuvimos 66 en adelante, a fines del 66, la Escuela de Ingeniería comenzó un programa de intercambio con una universidad en California, Berkeley, en particular. Bueno, cualquiera de California podría ser. Entonces, determinó que profesores jóvenes de esta escuela y los profesores jóvenes del pedagógico que habían, que venían de pedagogía y todo eso, pero estaban haciendo clases en la universidad, pudieran perfeccionarse. Entonces ahí éramos ¿cuántos? Yo diría 4 profesores jóvenes, un poquito mayores que el otro, yo acababa de salir,
hicieron un ranking. ¿Quién se va primero a sacar un magíster? Ok. ¿Okay? Y se determinó que un orden. Ya. Los más jóvenes eran los que más demoraban en eso. Ya. Estaban a ¿No? la cola. Estábamos a la cola. Ya. Y primero se iban los que tenían más experiencia que nosotros. Mm. Y en ese momento apareció a César Aguad con sus relaciones del Fulbright. Ok. Y César Aguad dijo, yo no sé por qué la escuela de ingeniería te deja para atrás, cuando debe ser al revés. Claro. Yo decía, no, nada. Claro. Tenía el director de aquí que quería que hiciéramos clase. ¿Quién era el director? El director era Friedman, Ah, Efraín Friedman. Ya. Efraín Friedman. Bueno, la cosa es que, y Moisés Mellado era como su profesor encargado de hacer relaciones y Ya. organizar. Pero no era el director del departamento. No, no era todavía el Ya. director. Él fue como yo diría el año 72, comenzó 71, 72 Ok. el director. El asunto está en que entre esperar el turno, me iba a tocar algo así como irme a Estados Unidos el año 74, 75. Yo decía, no, pero ¿por qué voy a esperar si tengo mejor preparación que esta típica, ¿no es cierto? Claro. El joven está saliendo, te han estado enseñando cosas nuevas que los demás sabían a lo mejor, pero pasaba eso. Y Aguabá dijo, ok, Rolando, ¿tienes ganas de viajar? ¿Así quieres viajar y ir a Estados Unidos? Y dije, sí. Le preguntó a Camilo, sí, pero todavía no puedo, por razones tal vez familiares, Claro. que era, en ese momento no. Ok, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y tenían buenas relaciones con la comisión Fulbright. Yeah. Ok, en 6 meses, digamos en enero del año 68, me comunica beca Fulbright para ir a Estados Unidos a estudiar a una de las universidades del Big Ten, que le llaman, que es un grupo de 10 universidades. ¿Y cuánto era? Septiembre del 68. O sea, estábamos en enero, septiembre. Y ahí hay que tomar decisiones. Claro. O sea, yo ya sabía que tenía que aprender inglés para hacer alguna cosa. Yo estaba estudiando norteamericano, así que tomaba los cursos de manera intensiva. Y la otra cosa es casarse. Ah, ¿te fuiste casado? Me fui casado. Estaba de novio, entonces ya había que acelerarlo, porque si no, no. ¿No tenías hijos todavía? No, todavía no. El asunto está en que, bueno, nos casamos y hicimos los trámites a estudiar a la Universidad de Ohio, a estudiar a Ohio State University. El año 68. Una beca por 4 años deciden los programas. Claro. Pero al tercer año que estaba yo allá, había ido el 68, al tercer año, en el 71, llega en el mes de enero también, llega una carta del director de ese momento, que ya no era Friedman, sino que era Moisés Mellado. Y dice, tienen que regresarse porque necesitamos profesores que dicten clases. ¿Tú te fuiste como académico de la Chile? Como académico de la Chile. Ah, ya. Sí. Entonces, era tenía que ser. Ah. Tenía que tener una posición en la Chile para poder irme como becario a Estados Unidos. Okay. Entonces tenía el compromiso de volver. Ah, pero tú fuiste becado por Fulbright. Fulbright. No por la universidad, sino que por Fulbright. No. La universidad lo que hizo ¿Mm? fue mantener el sueldo de profesor ayudante. La Chile. La Chile. Claro. Pero tú tenías un contrato con la Chile. Tú eras yo era académico de la Chile. Era académico, digamos. Estaba en el cuerpo académico. Entonces Mellado te manda a buscar. Entonces Mellado, me imagino la docencia que había en ese momento, había una efervescencia en el año 71. Tiene que regresarse y el segundo semestre lo queremos acá. ¿Y qué pasa? Digo, yo estoy escribiendo la tesis. Yo ya había pasado el magíster, lo había tenido. Estaba un año más, me quedaba por lo menos de trabajar. Y le digo, no, pero ¿por qué no? ¿Qué quieren que haga ya si no habrá otra persona que lo no? No, está bien. ¿Y te llegó una carta, un telegrama? Sí, claro, no, una carta. Una sí. carta, que mi permiso de la universidad, de la Escuela de Ingeniería, terminaba el año 71. No alcanzo a terminar el doctorado. Le conté a mi mentor, a Aguada, le digo, esto pasa. Loco, me decía, que él estaba en el pedagógico. Están locos. A las 2 semanas me responde y me dice, ok, te vienes. Don César. Vente, cuando termine el semestre de verano allá, vente por un par de semanas. ¿Pero quién te dice? Aguada. Aguad. Vente por un par de semanas.
porque eso no puede ser. Y yo le digo, bueno, ¿y qué saco con él? Si no puede ser. No, es que cuando tú llegas acá, te reincorporas a la Facultad de Ingeniería, pero al día siguiente renuncias y al tercer día te contratamos en la Facultad de Ciencias. Ya existía la Facultad de Ciencias. Ya existía, Yeah. el año 71. Yeah. Mario Luxoro era el Sí. decano. Sí. ¿Tú lo conociste? Sí. Mario era director de posgrado cuando yo estaba ahí. Mario Luxoro y Abouad hacían un equipo y de repente te tomaban ideas locas y las llevaban a cabo. Mario Luxoro era de armas tomar. De armas tomar. Sí. No, él decía primero hay que perfeccionar y hay que tener gente que esté contenta. Sí. Entonces, y te vas y terminas tu tesis. Bien hecho. Me fui 2 semanas, estuve acá en Chile el año 71, me regresé a Estados Unidos, pero ya no como miembro de la Facultad de Ingeniería, sino que como miembro de la Facultad de Ciencias. Ah, ya. Tenía la Facultad de Ciencias apenas 5 años. Era rápido el trámite, hoy día no es tan rápido. Pero ya no importaba, porque Claro. cuando el decano firmaba un papel, eso seguía un trámite regular que demoraba un montón. Claro. Y mientras tanto tú hacías las cosas que tenías que hacer. Perfecto. Si te decían que no, al final ya había pasado todo el tiempo y tenías que regresarte, Claro. entonces se podía hacer. No, pero el decano era el que tomaba las decisiones administrativas, burocráticas y académicas. Así que dicho eso, me fui tranquilo. Abouad fue el primer director del departamento de Las Palmeras, ¿no? Así fue. Él estuvo ¿Y quién fue el primer decano? ¿Niemeyer? Hermann Niemeyer. Yeah. Hermann Niemeyer. Okay. Claro. Yeah. Y el Abouad, el año 71, era director. Yo, el 72, cuando yo regresé en el mes de agosto, me acuerdo, estaba ya, el país estaba con problemas, varios problemas serios que habían ahí para la actividad docente. Casi no se hacía docencia. Mucha gente se estaba yendo y todo eso. Y ahí fue que, ¿por qué te regresaste? Me decían. Claro. Tenía un compromiso que tenía que asumirlo, no iba a dejar así a la boda. Rolando, la finalización del pedagógico, ¿terminaba con una tesis o terminabas tus cursos y terminabas? No, con una tesis. Yeah. Yo tenía una tesis docente. Ah, ¿y en qué consiste? A ver, en el fondo era algún plan para tener una experiencia escolar. Ah, ok. ¿Ya? Y podría haber sido grupal o individual. Dependía, había mucha libertad para hacerlo. ¿Y tu tesis de doctorado de qué fue? No, la tesis de doctorado fue una tesis en la teoría de grupos. Yo cuando yo me fui a estudiar el doctorado, creía que iba a dedicarme a la topología algebraica. De hecho, los exámenes de doctorado de calificación, yo rendía al final del primer año 2 exámenes, el de álgebra y el de topología. El de álgebra porque había dedicado a la álgebra varios años, y el de topología porque Nicolás Just nos dictaba un curso sobre topología, así que un curso especial, éramos 3 o 4 alumnos, aquí en la Facultad de Ciencias. Así que yo iba con harto conocimiento de álgebra y topología y pensé que iba a seguir topología. Pero cuando ya, estando en Estados Unidos y habiendo dado estos 2 exámenes, tenía que tomar una decisión y tuve una suerte tremenda, porque el año 70, el año 69, septiembre de 69, llegó a la universidad un matemático, un grupista, que había descubierto 3 grupos simples esporádicos. ¿No? En ese entonces, en esos años, estaba de moda la clasificación de los grupos simples, ¿no? Clasificación de los grupos. Claro, porque un trabajo de John Thomson, el año 60, había explotado todo el asunto de la teoría. Y llegó a Ohio State un contrato de un profesor que venía de Alemania, que lo había contratado con su equipo, profesor, profesor asistente. Y yo dije entre mí, topología, este tipo famoso, se ve bonita, me gusta el álgebra, y yo había tomado curso con Sassenhaus también, que era profesor de Ohio State. Entonces, voy a dedicarme a teoría de grupo. ¿En qué consiste todo esto? Claro. Entonces,
el tercer y cuarto año yo me dediqué a la parte de teoría de grupo, hice la tesis con este profesor, Zvonimir Janko, que había descubierto 3 grupos simples, esporádicos. Sí, Tú sí, sabes sí. lo que es grupo Sí, sí, sí. esporádico, que no están en la lista Sí, sí. esa. Y alcancé a terminar mi tesis. Po. Ya. Lo único malo fue que me vi en otra encrucijada en ese momento. Yo estaba, digamos, en el mes de marzo para venirme a julio, y este Yanko dice, ¿alguien quiere irse hasta hacer un postdoctorado a Alemania? O a buscar algo en esto. Mm. Y entre sus alumnos, los que éramos del grupo seminario, 2 le dijeron que sí, ¿Qué año fue ese? el año 72. Ah, ya te estabas viniendo. Y yo estaba a 3 meses, 4 meses de Ya. venirme. Y le planteo la situación a Aguado. Mm. Y a Nicolás Jus, que era el director en parte de ese tiempo, o secretario, o algo así. La cosa. Y me decían, no, se necesita que venga a hacer clase. ¡Otra vez! Yeah. Pero ella tenía que venirme porque era un asunto que con el decano habíamos quedado de que Sí, yo pues, regresaba. claro. Así que me vine a cumplir acá. Con la diferencia que ahora ya tenía nombre, porque cuando estaba allá, entre los chilenos, me venía a Chile, era el comunista que se venía a ver la patria. Y cuando llego aquí, era El imperialista inglés. que llegaba allá afuera. Bueno, la cosa está en que llegué y dicté un curso Acá en Las Palmeras. en Las Palmeras. Y ahí terminó el año 72. Llegué a dictar un curso para repitentes, que le había ido mal en el primer semestre, tomar un curso de álgebra lineal, que alguien tenía que dictarlo. Y ese fui yo. Yeah. ¿Ya? Y ahí llegó el año 73, ya la cosa estaba un poco más tranquila. Pero antes de eso, cuando llegaste al 72, ¿quiénes eran profesores en Las Palmeras de matemáticas? Yerko Valderrama era el director. Que también pasó por acá, entiendo, ¿no? No estoy seguro si Ah, estuvo en ingeniería. ya. Nicolás Jus era el secretario del departamento. Ya. Y don César también estaba ahí, ¿no? César Agumad. Claro. Estaba también la esposa de Yerko Valderrama, que era una persona dedicada, creo que al análisis, una parte Ya. de la ¿Y análisis. Yerko Valderrama ya estaba doctorado o todavía no? Sí, Ya. él venía Ya. doctorado. Él venía de Europa. Porque entiendo que después se fue como a Centroamérica. O sea, él se fue inmediatamente después del golpe, Ya. o creo que lo pilló afuera y no regresó. Ya. ¿Ya? Y no regresó. Ya. Entonces, después la esposa que estaba acá en ese semestre, también se fue y varios emigraron. Nosotros teníamos mucha gente que había venido, los franceses, 3 franceses jóvenes a hacer el servicio militar. Sí, me contaba Víctor de eso. Claro. Y el servicio militar, uno era Boville, que es un buen matemático, muy bueno, y había un par más, un poco más jóvenes que él, pero Boville, los franceses hicieron su estadía de 1 a 2 años y después regresaban. Era parte del servicio militar. Claro. Ellos, O para evitarse el servicio militar. O sea, para evitar el servicio militar, En compensación. tenía que los franceses enviaban a las países, provincias claro, fuera a los países claro. en desarrollo. Entonces ahí ellos terminaron Yeah. regresando en el año Yeah. 74, la gente se estaba yendo y todo eso. ¿Naulín? ¿De qué época? ¿Estaba ahí? Raúl ¿no? Naulín y González. Era el otro Víctor, no. No me acuerdo. Fernando González, no. No. Pero ya sé que a quién se refiere. Hay un González y Sí. Naulín. Sí. ¿Ya? ¿Estaban ahí? Ellos cuando estaban tú allí. llegaste? Ya. Ellos estaban allí, habían regresado a la universidad en Rusia Lumumba, la Patricio Lumumba, creo que estaban. Ya. Una universidad en Rusia, Sí. habían tenido una beca y ellos se han ido para allá. Pero estaban acá. Ya. Y ¿quién más era que venía? Camilo no había vuelto todavía. Camilo todavía no se iba. Todavía no se iba. No se iba. Ah, se demoró en irse Camilo. Camilo bueno, estuvo un periodo en Argentina, haciendo la licenciatura en Ah, Argentina. ok. Pero el doctorado, Camilo se fue el año 76. Ah, se fue tarde. Se fue más tarde. Ah, ya. Y Camilo, ¿tú sabes por qué eligió Francia y no otro lugar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué eligió Francia? Ya habían habido algunas personas que habían estudiado el álgebra no asociativa, Ah, sí. y ese fue con que es un brasileño. Ah, ¿Cuánto se llama este brasileño? Que era radicado en Francia, ya. pero
tenía ligazón con sí. Brasil, con Argentina. Yeah. Y entonces, aquí es el mismo director de tesis de Alicia Ah, y César Burgueño. César también. César Y la, ¿cómo se y la llama? Alicia. ¿Alcalde también? La María Teresa Alcalde, Sí, sí. también. Ya. Sí. ¿Cuánto se llama este hombre? Bueno, pero ellos estaban en Francia, sí. entonces se comenzó a haber una relación Yeah. de gente que ¿Maccabi? fuera... No es Maccabi, parecido. Ya. Ya me voy a acordar. Micali. 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 Y entonces Micali tenía muy buenas relaciones, ofrecía estadías en Francia para que se fuera, y Camilo aprovechó en esa posibilidad ya el año 77. Fue Montpellier, ¿no? Fue Montpellier, Yeah. claro. Y ahí se fue a hacer el doctorado, que era un doctorado de tercer ciclo que le llamaban, Sí. que después se fundió todo en un solo doctorado. Yeah. Entonces, llegaste a la Facultad de Ciencias, que ya había sido fundada como el 65, 65, ¿no? Yeah. su inicio. Pero tú fuiste como director del departamento como Bueno, bien pronto que llegaste, ¿no? Esa fue la gran desgracia que tuve al final, porque Abogado dijo, no, yo no puedo, por razones, no sé, cualquier razones que dijo, no, mira, aquí se necesita alguien joven que pueda soportar esto, y no son muchos los que hay aquí en este momento, entonces podrías tú ser el director del departamento del año 73. Yeah. Imagínate, el 73, yo creo que recién cumplía 30 años. Y ser director viniendo después de haber estudiado 4 años. Y yo dije, voy a ser director con este lío que hay. Bueno, habrá que asumirlo, pues si me llevaron para acá. Así que fui el director. Yo diría que fui el director, el primer director oficialmente elegido, porque los que siguieron a ver, ¿cómo es la historia? Espérate. No fue el 73, perdón. Yo fui director el año 74. Yeah. El 73 estaba director abogado. Sí. ¿Ya? Entonces, el 73, y el 73, en el primer semestre, hubo mucha actividad no matemática. Después vino aquí, este es algo interesante, que si yo siempre me acuerdo y digo, ¿cómo logramos hacer tantas cosas? Pero yo no era director todavía. Yo acababa de llegar, pero se estaba formando la Sociedad de Matemáticas. La Somachi de esa época. La Somachi. Yeah. ¿Ya? ¿Y quiénes la llevaban? El pandero en esto era, de la parte de la Chile, era Camilo Quesada y... ¿cómo se llama este profesor que está allá en Hawái que te mencioné? Raúl Bravo. Raúl Bravo fue el primer presidente de la sociedad y comenzaron a escribir, darle forma a la sociedad de matemáticas, a conseguir reconocimiento. Claro. Había gente que venía de Estados Unidos, que venían a pasar acá a Chile. Chile tenía buenas relaciones con universidades. ¿Nicolás participó en la Somachi también? Nicolás participó, era el secretario general. Camilo fue tesorero. Y Raúl Bravo fue el presidente, el primer presidente de la Sociedad de Matemáticas. ¿Te acordáis el año? El año, como te digo, el año... 74. Pero el año 73, 72, en verdad, ya se estaban haciendo reuniones. Reuniones, y se formó más o menos en el mes de noviembre. Este grupo quería formar un comité para llevar a cabo una reunión internacional de matemáticas aquí en Chile el año siguiente. Entonces, yo había llegado en julio 72, recuerdo algunas reuniones, me invitaron porque yo acababa de llegar ahí, fui, y obviamente apareció un comité de reuniones científicas para el año siguiente. ¿Ya? Reuniones que iban a contar con fondos de CONICYT, apoyo de CONICYT, y obviamente la Fulbright y otras instituciones. Y estuvimos preparando esta reunión para el año 73, del 29 de agosto, 30 de agosto, 31 y 1 de septiembre, y teníamos casi un año como para invitar gente. Y ahí mi primer cargo administrativo de este tipo de cosas fue: Rolando Pomarén se queda encargado de este comité. Entonces tuve todo el año. Tenéis que organizar evento. Escribir cartas a los gringos, invitar gente, conseguir fondos
Pagar para pasaje y todo pagar eso. pasaje, preocuparse de los hoteles, Ya. una carga fuerte. Ya. Se podía hacer porque no había clase casi, pues, siempre estábamos uno Oye, y ahí lo ¿no? hicieron en la UNTA. Y ahí se hizo en la UNTA. Ya. Ahí se hizo en la Ya. UNTA. ¿Ya? Eso ¿Y por qué un demoró. lugar tan grandioso? ¿Por qué no hicieron en la Casa Central de la Chile? Porque era gigante la UNTA. Yo creo que por alguna razón política. Ya. ¿Ya? La UNTA, el gobierno ofreció plata, apoyo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Y pero la fue una UNTA condición, claro. era una cosa del gobierno que Claro, estaba en ese ya, momento. ya. Entonces, era como natural. Ya. ¿Ya? Así que llegaron muchos. Me ocupó harto tiempo, me Me acuerdo. imagino, claro. ¿Ya? Por eso que el año ¿Y 70... quién formó esa comisión aparte de ti? ¿Te acordás? ¿Quién más formó? Cipriano Cruz, Cipriano Cruz. por parte del pedagógico. Ya. Miguel Blázquez, por parte de la Universidad Santa María. Ya. Y te digo de los dos porque los dos fueron alumnos míos cuando yo era ayudante de Acá. abogado en pedagógico. En el pedagógico. ¿Ya? De ellos dos. Y había un tercero, ¿De alguien de la UT no había? había alguien de la UTEM. ¿Quién era el de O de la UT? UT. UT en ese entonces, UT. Sí, la UTEM. Es la que está al lado la tuyo. que está al lado nuestro. Ah. ¿Quién era el de la UT? No lo recuerdo. Ya. No lo recuerdo. Éramos 4 o 5 personas que Ya. teníamos que organizar, reunirnos Ya. y esperar que nos fuera bien a todos. Al final, felizmente, no creo que fue por las matemáticas que demoraron la fecha del curso. Pero fue 10 días después. Ya. Ahora estaba muy contento, yo diría, mucha gente aceptó venir. Fue una reunión muy grande, en Sí. verdad fue grande. Y la razón era porque Chile estaba en la parte política muy conocido en todo el mundo. Claro. Entonces, ¿por qué no ir a Chile a conocer Claro. el país que había elegido Claro. en democracia? Había La revolución elegido. del vino tinto a la la- empanada. Claro, te fijas. Mm. Y sí, les costó el regreso Sí. para que esta Ah, gente se claro. fuera. Nos costó un montón para lograr sacar a todos porque habían peleas en la noche camino al aeropuerto. Oye, no, fue Ya. hasta que salieron todos. Ya. Mm. Oye, pero en ese momento la vida matemática en Chile era como bien precaria, por decirlo de algún modo. A ver, había gente muy interesada Mm. en hacer cosas. Mm. Jaime Michelo, por su parte, Claro. de la UTEM, tenía un plan de formación que coincidía con uno de los profesores, un muy buen matemático, Herb Clemens, Sí. de la Universidad de en California, este momento, de la Universidad de California en Mm. ese entonces, con los programas de Mm. California que tenían acá, que vino a apoyar a la universidad en el programa LAM. Sí. ¿Ya? Después, ¿quién más? ¿Quién más? Espérate, había gente de la universidad, en una de las buenas universidades en Nueva York. ¿Cuánto se llama este profesor? Que se dedicaba a la parte educacional de la matemática, Ah, formación de ya. profesores. Una universidad bien establecida Ya. en eso, que también tenía buena relación. Había movimiento Ya. y querer hacerlo acá, por lo Ya. tanto, los profesores. Michelo se había titulado el año 65 Ya. y regresó acá y Él es de hizo- Washington, ¿no? Él es la Universidad de Washington. Ah. Él organizó muchos encuentros de la UT, de la Universidad Técnica, en provincia, porque quería mejorar el Claro. nivel de los profesores Mm. de las universidades, de las escuelas regionales que estaban allá. Así que había. Mm. La Universidad de Concepción ya había contratado gente, Agustín León, por ejemplo, Mm. en Concepción lo había mandado a Francia. Ya. Después tenías tú en la Santa María, estaban ahí, manejaba la Santa María la parte de matemática, Frucht, Roberto Frucht. Roberto Frucht, que también Sí. le interesaba, se movían en ese Sí. tipo de cosas. Así que había un ambiente para tener invitados. Ya. A la Chile llegaron muchos, así llegaba uno, y después volvían y querían, necesitaban cursillos, y ahí seguíamos todos con un cuadernito a anotar Ya. lo que querían. Así que había un ambiente de querer hacer cosas, pero Ya. no había sociedad de matemáticas Claro. como la tenía Argentina. Claro. Y por eso que los que se fueron moviendo en eso, hasta Raúl Bravo, Jaime Michelo, Mm. ¿ya? El CIENES, que existía también, que era un instituto, ¿Cómo se llama? CIENES, Cienes. de ese Centro de Estadística. Ah, ok. Pero también hacía estadística avanzada. Y también participaba en estas reuniones.
Ya. O sea, había un ambiente desde yo diría de los años 60 en adelante, querer hacer algo, sacar a flote alguna actividad Ya. y que resultara aquí en ¿Y Chile. cuando llegaste a la Facultad de Ciencia, teníais tiempo de investigar o estabais lleno de Bueno, clases y ese dirección? primer año fue muy poco. En primer Ya. lugar, porque tenía que preocuparme de hacer las filas para Mm. comprar la comida. O donde había una fila, ir a pararme para Mm. ver qué se compraba. Ese tipo de cosas. Mm. La verdad, me encontré con el problema. Ya Oscar Barriga había regresado también acá, También. estaba con su magíster ahí. También es de Estados Unidos, También Oscar, sacó, ¿no? sí, sí. Ya. Él estuvo en Berkeley, estuvo en California Ya. para el magíster y estuvo en Iowa, en Chicago, no, en No, Chicago, no fue a Iowa. en Ah, Chicago, ya. con Ito, Ya. que el grupista famoso Sí, sí, sí. japonés. Y cuando terminó se regresó a Chile Ya. también. ¿Ok? Y aquí la cosa era qué hacer. Y nos vimos un día conversando seriamente por ahí, por el año 72. ¿Qué vamos a hacer si aquí ya no van a llegar revistas de matemáticas? Porque aquí se recibían algunas. Ya estamos lejos, no hay fondos como para viajar, para hacer Claro. cosas. ¿Qué hacer? No había Y internet. nosotros éramos teoría de grupos. Y Barriga hizo teoría de grupos finitos Sí. también. Yo también hice teoría de grupos finitos. Y la competencia, como era muy álgida, estaba todo funcionando, había que estar al día. Claro. Y si no te llega en revista, no te llega Claro. información, no es como ahora, teléfono. Todo se demoraba. Entonces hay que buscar algo, un tema. Y jugando por ahí, mirando por acá, la geometría finita desde el punto de vista grupal. Ya. Ahí fue que comenzamos a formar y a escribir habían algunos panfletos que escribimos. Pero, ¿por qué no pasaba lo mismo que te pasaba en teoría de grupos, que tampoco recibí revistas de geometría finita? Porque la geometría finita estaba aprovechando los grupos, la información de los grupos en el accionar sobre una geometría. Sí. Y eso es lo que estaba comenzando a explotar. Ya. En cambio, los grupos ya estaban en su parte final Ah, ya. de la clasificación, porque el problema era clasificar los grupos finitos simples. ¿Y qué año ocurrió eso? ¿Te acordáis? El año 60, John Thomson Ya. fue el que escribió el primer trabajo donde dijo los grupos simples, finitos, a partir del año 60, finitos no tienen número par de elementos. Lo Todos sé. tienen los grupos solubles, tiene que ser, los grupos impares son solubles. Algo así era. Ya. Por lo tanto, para encontrar nuevos grupos finitos simples, hay que mirar el orden, la paridad. ¿Ya? Y en la paridad, las involuciones, los elementos de orden 2, son los famosos. ¿Y qué es lo que descubrieron? Era que los centralizadores de esto tenían una influencia tal en la estructura del grupo que decían iba a permitir clasificarlos. Ah, ok. ¿Ok? Eso fue a partir del año 60. Yeah. Entonces, toda una escuela, aparecieron primeros grupos que llamaron esporádicos. Esporádico. Y entonces estaba todo el mundo queriendo hacer grupos Yeah. finitos siempre. Y para eso, si tú quieres estar al día, tienes que escucharlo. Claro. Ahora, las aplicaciones de eso puede ser más fácil. Claro. Porque tú tienes la estructura acá y quieres mirarlo. ¿Y qué año se terminó de clasificar los grupos finitos? El año, a ver, se dice, yo diría que con Gorenstein, Daniel Gorenstein, no sé si te acuerdas, un grupo del libro, sí. Finite Group de Daniel Gorenstein, ya se acepta como la clasificación de los grupos los años 70. Yeah. 70, entre 70 y 80. Yeah. ¿Ya? Entonces, ¿tú ya te habías doctorado? No, yo ya me había doctorado. Yeah. Yo ya estaba de regreso acá. Yeah. Entonces, la competencia para seguir estando al día estaba lejos de llegar. Sí. Entonces, lo mismo le pasó a Oscar, porque una vez que terminó de estudiar en Estados Unidos, se vino acá a Chile. Y ahí empezaron a ver cómo actuaban los grupos sobre alguna estructura. Finita. Tal como lo hacían la gente que trabaja en sistemas dinámicos, tienen un grupo. Los diffeomorfismos. Claro, te fijas. Siempre, si tú tienes una estructura de la cual ya sabes controlarla, porque sabes lo que puede ser, entonces es más fácil ver cómo va a actuar. Claro.
no te queda la duda. Y si existiera un grupo de los cuales nos conocemos. ¿No? Ya. ¿Te fijas que actúa ahí? Entonces, en ese momento nos apoyó también porque vino por acá vino alguien que era Alemania, que había estado en Brasil. Yo le había conocido allí en Brasil a él. Que trabajaba en geometrías finitas. Ya. ¿Cómo se llamaba este alemán? De Brasil. Y yo lo invité que viniera para acá. Estuvo con nosotros trabajando, que es el que siguió, en el fondo, que el que nos sugirió a nosotros pensar en el problema de Figueroa. Ya. Él sugirió, dijo, ¿por qué no piensan de este tipo de problemas? Ya. ¿Cuánto se llama este hombre? Ya nos acordaremos. Ya nos acordaremos ya. La cosa es que, bueno, conversando con él mismo, siendo un alemán muy conocido, me dijo, ¿por qué no hacemos? Pensemos en esto. Ya. Entusiasmamos a Figueroa, Oscar, yo y este hombre, y trabajemos en esta cosa. Entonces, nació, yo te diría, porque la estudiar la teoría de grupo, que había sido nuestro inicio, tanto para mí como para Oscar, nació el cómo aplicar por la falta de información que llegue temprano. Claro. Porque tú no sacas, pues uno puede quedarse trabajando en teoría de grupos, puede hacer muchas cosas, hay gente que todavía hace. Sí, claro. ¿Ya? Pero no es lo que llama la atención. Claro. Así que nació de venidas de europeos acá. Yeah. Y después conocimos a Johnson. Y Jay Johnson, que es prolífico totalmente. Pucha, no había cómo pararlo. No había cómo pararlo. No había cómo pararlo. Yeah. ¿Y cómo conociste a Norman Johnson? En una visita a Canadá, que tal vez tú lo conociste, Chat Jin Ho. No. ¿No alcanzaste a conocerlo? No. Él vino los fines de los 80, 90. Chat Jin Ho. Recuerda que tengo la edad de tu hijo mayor. Ah, sí, por eso. Sí. Bueno, Chat Jin Ho fue alumno de John Thompson. Ok. Grupista. Sí. Y yo había mantenido relaciones con él por teoría de grupos. Claro. Pero después supe que nos encontramos en una reunión que hubo en Canadá, ya ni me acuerdo cómo se originó esto. Estaba en Canadá y aparece Chat Jin Ho, un chico brasileño, Adilson González, que es autor de un libro chiquitito de teoría de álgebra. Okay. ¿Ya? Aparezco yo y aparece Norman Johnson que trabajaba en teoría en grupos en geometría finita. Sí. Y bueno, era una reunión de algebristas con grupos, con geometría y apareció interesante lo que estaba haciendo este hombre que coincidía con lo que este alemán nos había estado diciendo acá. Eso fue alrededor de los 80. ¿Y qué año fue la tesis de Figueroa? Del plano de Figueroa. El 85, más o menos. ¿Fue en esa misma época entonces? Sí. Sí, el trabajo de Figueroa fue un resultado, no digo que se veía venir, pero había que hacerlo llegar. Claro. Okay. Y ese fue el gran trabajo que se hizo en el seminario y que él terminó haciéndolo el Figueroa. Raúl es su nombre, ¿no? ¿Ah? Raúl Figueroa. Sí. Raúl Figueroa. Entonces, cuando él se entusiasmó y trabajábamos, ya no estaba el alemán con nosotros, pero él había hecho ya algunos cálculos. Y después, cuando vimos a Norman Johnson haciendo esta geometría y teniendo un prestigio, el hombre haciendo cosas, y que le gustó venir, porque estuvieron aquí. Sí. También vino un japonés que hacía esta geometría finita, Yamaki. Yamaki, entonces, era como natural para mucha gente que le gustaba la teoría de grupo y que cuesta rajuñar, porque mientras más complicado, más cuesta rajuñar. La dedicación debe ser 100%. Claro. Entonces, es como escogimos como un tema interesante. Como una aplicación. Pero no te metiste en representaciones, por ejemplo. No me metí en esa parte. Esa es la parte que hacía Jorge Soto, en Francia. Sí. Claro. Entonces, yo quiero volver a ese encuentro que organizaste en la UNTA. ¿Vino chilenos que estaban afuera como Ricardo, como Jorge para ese evento o no? Bueno, Ricardo vino. Vino. Ricardo estuvo acá y dio conferencia.
¿ya? Pero ya estaba trabajando allá. Él trabajaba, sí, porque él se fue, yo te voy a decir, el año, si yo me fui el 68, creo que él se fue el año 67 no, tal vez Ya, bastante antes, porque creo que se fue cuando estaba en segundo o tercer año de la universidad. ya. Sí, fueron estos alemanes. ¿Cuál es el nombre que tú me dijiste? Había Legradí. Legradí, ¿Y había otro más de apellido con eh, ese? sí, espérate. ¿Cómo se llama este? No sé si te acordáis que yo hice unos coloquios en la Facultad de Ciencias para estudiantes y entrevistaba a los expositores. ¿Ya? Ahí entrevisté a Ricardo. Y Ricardo me dijo que Legradí y este otro profesor, Sadah, ¿o algo así? Sadag. Sí, Sadag. ellos lo invitaron, lo reconocieron como un En buen el estudiante. segundo año creo que se fue de la escuela Y de se fue a ingeniería. Alemania, Claro. claro. Él estaba en el quinto Humanidades y ya venía a tomar Claro, los estaba cursos con acá. los curas ahí en el Luis Campino y los curas le dejaban venir y ya Claro. estaba estudiando cuando ya estaba en la secundaria. Claro. Mm. No, sí, él hizo una carrera meteórica y se Ya. fue. Entonces, cuando vino a esta reunión de LUNTA que tú organizaste, Ricardo ya estaba trabajando como profesor en Como Alemania. profesor Ya, ya allá Ya. en Alemania. Ya. Exactamente. ya. Y Jorge Soto vino porque él ya se había ido el 67, creo, y tenía una beca francesa muy buena Ya. que le permitía moverse. Jorge Soto hizo el doctorado de Estado. Sí, sí. ¿Y Jorge se quedó trabajando o se vino al tiro de vuelta? Con una vez No, doctorado. se vino Ya. una vez que terminó. Y se vino directo a la Facultad de Ciencias. 7 años estuvo para. Ya. Ya. Es un muy buen Y se vino a la Facultad de Ciencias. a la Facultad de Ciencias. Jorge también había un instituto, yo Sí, creo. ¿no? claro. Ah, ya. Sí, Ya. un par de años menor que yo. Ya. ¿Ya lo conociste en el instituto? No, tampoco. no. Ya. ¿Y Ricardo cuándo se vuelve a Chile definitivamente? Yo diría el año 88, una cosa Ah, así, se en vino esos años. tarde. Estuvo Sí. harto rato allá en Alemania. Sí, sí, Ya. sí. Ya. Es que además, a ver, él era deportista, tú sabes que Sí, era era karateca, karateca. ¿no? Y él dirigía el equipo de karate de la universidad, En Alemania. en Ah, ya, Alemania. ya, Era profesor. Ya. Entonces tenía una situación muy buena allá. Claro. Pero todos los años trataba de venir acá a Sí. Chile. Nunca perdió No, el el contacto. contacto. La relación, ya. Claro. Incluso un par de años estuvo acá, venía con su esposa, una alemana. Sí. ¿Ya? Y claro, y aquí estando aquí en Chile, de repente íbamos a Buenos Aires, no a Buenos Aires, a Mendoza o a Córdoba, a los coloquios que se hacían. Sí, sí. Entonces, Ricardo nunca perdió la relación Ya. con Chile, con la Claro. universidad chilena. Yo me acuerdo que también, cuando yo era estudiante, existía un coloquio de álgebra que venía mucha gente de Uruguay, o no venía, sino que o íbamos para allá o venía Exactamente. gente de Uruguay, gente de Córdoba, de Buenos Aires. ¿Existe Era todavía coloquios ese? chileno-argentino. Ah, ya. Tuvimos muchos años. Sí. Ya, un año allá, un año acá, un año acá. Ya. Y venía Villamayor con sus estudiantes. Claro. Algunos son muy buenos matemáticos. otros ¿Había que- otro personaje como de apellido medio ruso? eh, O así polaco, no me acuerdo. joven. ¿Sí? Sí. Sí. Eh, Que era muy famoso. En sí, el- y le ha ido muy bien a ese Sí. joven. Yo el otro día le vi También venía Jorge Antonio, que era de Córdoba. el Córdoba. de Vargas. Córdoba. Vargas, Claro. que trabajaba con Jorge. Con Jorge, claro. Claro. Y de Uruguay venía alguien de nombre Walter, no me acuerdo el apellido. Que también tenía un montón de estudiantes. Walter, no lo ubico. Mm. No lo recuerdo. Yo me acuerdo uno que se Ya. hizo en Punta de Tralca. Que parece que lo organizaste tú. Sí, Mm. ahí vino Yamaki también. Que Ya, decía- ya. Me acuerdo que ahí también Ya. vino. Pero venían muchos argentinos. Sí, sí. Ahora, esa relación Chile-Argentina, que era binacional, Sí. ¿Ya? Pero era de álgebra exclusivamente. era álgebra, Sí, sí, sí. solamente de álgebra. Los brasileños le tenían mucho interés a que se agrandara para Ah, que ellos fueran sí. participar. Pero ahí no absorbe, eso es muy grande. La cosa es que, bueno, terminó en eso al final. Ya. Siguen las relaciones. ¿Existe el Sí, coloquio? pero ya no tanto como, Ya. como en esos años de los 80 Claro, y los claro. 90. De hecho, una vez me tocó ir cuando era estudiante a Mendoza, que se hizo ahí también. Ya. Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Sí, eran lugares que Sí, sí. teníamos por ese lado. Sí, pero era un evento como grande, Sí, importante. mira, se hacía todo lo que se podía con tal de ir Claro. una vez. ¿Y cada una cuánto vez se al año. hacía? ¿2 años? Una vez al año. Una vez al año. Uno, Ah, ya, un año los Ahí. pares allá Ya. y los pares Ya. nosotros. ya. Y en la Facultad de Ciencias
supongo que eran poquito al principio, ¿no? Poco éramos, claro, Ya. porque mucha gente terminó yéndose. Ya. ¿Y Ya. cuándo empieza a volver, qué sé yo, Rodrigo, la Alicia, A ver, Manuel Pinto? bueno, yo mismo, ¿Mm? el año 76, Mm. no, 75, había entrado en discusiones con el rector, porque el vicerrector que tenía en el área nuestra, en el campus, Vicedecano. no, vicerrector de sede, de área. Ah, ya. Había un vicerrector en 4 campus. Ah, perfecto. Y el vicerrector de la sede Oriente Ya. parece que le tenía puesto el ojo a la Facultad de Ciencias. ¿En qué sentido? De que no existiera. Ah, ok. Yo Era- toda mi vida escuché que querían eliminar. Reyes Tastet, me acuerdo Ya, mucho un de él. pariente. Ya yo era, en marzo del 74, yo fui nombrado director. Fui Ya. de los que quedaban, éramos poquitos, 74 director. Entonces fue una lucha muy grande que había, porque por un lado llegaban, al parecer, dicen que llegaban listas con nombres al vicerrector y Como listas negras. listas negras, Ya. y tenían que salir y echarlos. Mm. Y a nosotros nos habían unido con el pedagógico, en la Facultad de Ciencias. Ah, en esa época. Claro, porque En el esa pedagógico época. termina en el 81. Claro, Ya. ¿ya? Pero el 74 éramos un solo departamento de matemáticas, Ya. y yo me encargué, entonces, me quedé encargado de los 2 departamentos, pero Ok. con una actividad de un solo departamento. Entonces, durante el año 74 comenzaron a haber muchos problemas de que esas personas ya no pueden estar acá, tienen que irse y bla, bla, y bla, bla. Y yo entré en una discusión con el rector, que era director, y yo decía, bueno, tendrá algo que decir este director. Pero por otra parte decían, oye, ten cuidado porque Sí, pues, no te puedes meter mucho. te puedes tocar en la lista. Claro. Entonces pasó todo el 74 y el 75. Yo ya no aguanté más y escribí una carta al rector Ya. para denunciar que había una Que era un situación, rector que era militar. un vicerrector, era un rector militar. Claro. Respetuosamente. Sí, ¿no? sí. Pero que no estaba actuando bien en el sentido de lo que uno creía. ¿no? Ya, en buenos términos, no iba a hacerle cera. Claro. Y no tuve respuesta nunca. Ya. Entonces, el departamento me decían, oye, cuídate. Sí, claro. Pucha, ¿qué puedo hacer? Y el año 70, y el 75, más o menos a fines del año ese, me llega una invitación para ir a Estados Unidos, Ya. ya a una estadía de un semestre. Y yo dije, corcho, voy a pedir permiso, a ver si me dan permiso acá. Sin ninguno. Vaya. Claro. No es claro que vuelva, pero vaya. Entonces, la primera cosa fue, ya, pero yo necesito mi apoyo acá, porque yo era una invitación para una estadía relativamente corta. Y yo pensaba que me iba a ir con Silvia y ahí con Ignacio que tenía. Y entonces, si me mantenía el sueldo, no. Usted se va, permiso 5 goce de sueldo, vaya todo el tiempo que quiera. ¿Ya? Y bueno, ahí así fue. Me fui y terminé quedándome 3 años afuera. Ah, ya. Del 75, él terminó, eso fue en Salt Lake City, en Utah, en la Universidad de Utah. Estuve un año entero académico ahí. Y después me vine a Brasil. Ah, estuviste en Brasil. El 76 y volví el 78 en marzo. ¿Y en qué parte estuviste en Brasil? Brasilia. En Brasilia. Brasilia. Pero ahí ya cuando me fui para allá, yo dije, la cosa no se ve muy bien aquí, habían problemas, muchos más se habían ido, ya Camilo no estaba, habían varios que estaban con problemas. Entonces la facultad estaba como tambaleando, unieron a la Facultad de Ciencias con la Facultad de Química y Farmacia, entonces se veía bastante negro. Claro. Felizmente los que se quedaron, Nicolás Yu se quedó entre otros y defendieron bien y se mantuvo. Claro. Y el 77, 78 ya comenzamos a volver. Ya Camilo volvía de Francia, yo volvía de Brasilia, Universidad de Brasilia. Ricardo comenzó a quedarse también con nosotros más tiempo. Jorge Soto llegaba por ahí por el 77 o 78. Entonces comenzó de nuevo a haber una relación interesante, comenzó con fuerza nueva. Y hacia los 90 llegó Eduardo Friedman. Friedman llegó el 94.
Claro. Ya. ¿Y Rodrigo y la Alicia? Rodrigo y la Alicia, no, ellos estaban acá, porque había su estadía sacando el grado nomás, pero después Ya. volvieron acá. Volvieron. Claro, Ya. que tenían sus Ya. permisos y todo Ok, eso. ya. Mm. ¿Y Burgueño también estaba con alcalde o no? Burgueño entiendo que quedó de director subrogante cuando yo me fui, Ya. ¿ya? Porque había que dejar a alguien Mm. y Nicolás no quería. Ya. Me acuerdo que era algo así como... La cosa es que quedó Burgueño un año Ya. y nos escribíamos mucho porque Ujú. se suponía que yo iba por un año y volvía y todo esto, pero al final me quedé 3 años. Ya. Pero en los tiempos complejos Claro. de institución. Oye, Rolando, ¿y cómo has visto tú el devenir de la matemática en Chile desde que llegaste de Estados Unidos a hoy día? Yo creo que ha avanzado bastante y con gente muy buena. Ya. Los jóvenes actuales que están saliendo tienen muy buena preparación, porque nuestros programas en general han sido bien fuertes. Los cursos básicos son fuertes y después el trabajo de tesis. Claro. Y con ICIT, que para que te den becas tienen que tener muy buen antecedente, tampoco les sobran la Claro. plata. Y han aparecido, ese resultado está apareciendo cómo se transmite en el colegio. Claro. Y han aparecido gente, pero excelente. Yo acabo de enterarme, la Católica contrató a uno jovencito, yo no lo conocía, había oído hablar de él, que dicen, no, por ejemplo, dicen, no, si es mejor que Ricardo cuando era, que Jorge Soto. Te fijas, los comparan con eso. Yo no le conozco a este joven. Pastén. Pastén, dicen que es fabuloso ese chico. Yo lo vi en una charla en Valdivia y extraordinario. Claro, extraordinario. Y como él, han encontrado otros. La Católica de Valparaíso está contratando también gente muy buena. Sí, claro. Entonces yo Pero veo... ustedes tienen a Lividinsky. Nosotros tenemos a Lividinsky, Claro. claro. Y ahí también a este otro chico que trajimos de Francia. Diablo, ¿cómo se llama? Lo contratamos hace 3 años atrás con una beca especial de CONICYT. CONICYT nos apoyó con los antecedentes y se vino para acá. Oye, de repente los nombres más antiguos me acuerdo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Pero los tenemos también ahí. Y está llegando, y otra cosa que están llegando, yo habría dicho chicas así, matemáticas, mujeres, ya, que se dedican a la matemática y lo están haciendo muy bien. Claro. Muy bien. Y no solamente con nosotros, las universidades han desarrollado y contratado gente buena. Sí. Porque parece que a muchos chilenos les gusta volver, porque quieren volver. Queríamos volver. Yeah. Y fue como rápido, fue como bien explosivo Yo diría, el desarrollo de la matemática en Chile. Yo diría que en los últimos 20 años se ha notado un cambio para todo lo que pasaba entre los 60 y los 80, entre los 80 y el 2000. ¿Ya? También hay un mayor orden en este momento. ¿Te fijas? Las instituciones se han normalizado, están actuando mejor. Tú sabes lo que puede llegar si haces esto y esto otro. Cosa que antes era, no sé si era medio aventurero, ¿no? ¿Te fijas? Sí. Uno tenía ese espíritu, la aventura. Te puede gustar algo y bueno, me voy para allá, hacemos esto, y juntarse y relacionarse. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tu entrevista. Ha sido un gusto estar aquí contigo de nuevo, hace tiempo que no te veía. Hace harto tiempo, sí, pues. Pero también ha sido un gusto estar conversando contigo de estas cosas y tratando de recordar ahí. Yo pensé que me iba a olvidar de más nombres, pero creo que no me olvidé de todos ellos. Bueno, no sé si quieres dar unas palabras finales o estamos terminando. Mira, creo que con lo que acabo de conversar, de decirte que como veo las figuras de la matemática, que aquí en Chile yo lo veo bien. Veo un futuro bueno. Digamos. Lo veo bien. Lo veo bien por la gente joven que hay. Ahora, ellos, ¿por qué lograron? Porque muchos regresaron y en los colegios también han tenido un papel muy importante los cursos que se dictan a los profesores de colegios para que entusiasmen a niños. Lo que se hace con la Olimpiada. Claro. También te salen, pero hay chicos que es muy bueno. Sí. Claro, que muchos de ellos prefieren irse a ingeniería. Eso es verdad, pero hay unos pocos que van a matemáticas. Así que yo... No, pero la Olimpiada ha dado mucho matemático en Chile. Claro. ¿No? El Nico
Ponce, Navas, Así es. el Antonio, el Lucho, Claro, no, sí. el Antonio Ahí- Bendigo, ahí- Lucho Arena. Así es. Así es. Mm. Así es, pues ha Ya, sido pues, un un agrado placer. estar contigo. Muchas gracias, estar- Rolando. Y recordar los tiempos que tomaste tantos cursos. Ok. Gracias. Agradecemos a quienes invitamos a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el nacimiento de la investigación matemática en Chile. Podcast de la iniciativa ARPA, Activando la Resolución de Problemas en las Aulas, en colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático CMM, el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.